Bueno, y México Elige, esta organización de investigación de la opinión pública, y tal y como se comprometió mes a mes, mide el desempeño popular del presidente, de los gobernadores, y ahora también añadió un cuestionamiento respecto al COVID-19. Yo le aprecio mucho a Sergio Zaragoza, que es el titular de México Elige, me toma esta llamada telefónica para que nos comparta los resultados de la investigación durante el mes de mayo. Sergio, gracias, muy buena tarde y te escuchamos, Sergio. Maestro Rosquilí, buenas tardes, gracias por el espacio, a sus órdenes. Bueno, la encuesta de mayo ya la tienes lista, ya la estás difundiendo, yo quisiera que la compartieras con nuestro auditorio. Claro que sí, en este mes el presidente tiene una ligera recuperación después de haber tenido prácticamente 3 meses en declive. Del mes pasado, que tuvo una aprobación del 49.4%, hoy sube a 50.8%, prácticamente casi 2 puntos, 1.4 en la aprobación en México del presidente, en esta encuesta que se levantó la semana pasada y donde se encuestaron a cerca de 28,000 mexicanos en todo el país. Teniendo también el presidente una aprobación de 50.8%, que lo lleva a superar la desaprobación que tenía ya acumulada desde meses anteriores y rompiendo esa parte de lo que yo le llamo la tensión superficial, porque alrededor de los 47 puntos y los 50 puntos el presidente tiene una línea de resistencia que todavía la mantiene desde el mes prácticamente desde el mes de febrero a la fecha, y no ha podido levantar más allá de esos números. Sergio, 50.8 de aprobación, pero también una calificación de 47%, dice el estudio de México Elige. ¿Cuál es la diferencia entre una cifra y la otra, es decir, entre la aprobación y la calificación? Son dos preguntas diferentes que se le hacen al encuestado. Sí. La aprobación es: ¿apruebas o no la gestión del presidente López Obrador? Sí. Y la calificación es del 1 al 100, ¿cómo calificas al presidente? Y en promedio el presidente tiene una calificación de 47.7, que está por debajo ahora sí del 50, de la calificación de 50 que en algún tiempo era reprobado, y en lo que es aprobación, de que cuando se le pregunta ¿apruebas o desapruebas?, el 50.8% de los mexicanos aprueba su gestión, lo cual de nuevo tenemos un país dividido incluso y polarizado incluso en la opinión que se tiene del mismo presidente. ¿Por qué crees que ascendió en su aprobación el presidente? ¿A qué lo aduces? Hay dos cosas. Una, es la cuestión del margen de error. 1.4 puntos en aprobación, prácticamente estamos dentro del margen de error de la encuesta, por lo cual podríamos decir que es tanto que conservó la calificación del mes pasado, o si lo ponemos en que tuvo un ascenso de 1 punto, este punto se puede deber a muchos factores, entre ellos el mismo tratamiento del presidente que dio seguimiento al COVID, que fue algo que en el mes de abril a mayo sí le sumó cerca de 3 puntos en la popularidad, el hecho de que haya agarrado el toro por los cuernos en el asunto de salud, de COVID, y cómo de alguna forma pues ya pudieron llamar la atención de que el presidente estaba tomando las medidas o estaba apercibiendo las medidas a la población para que se cuidasen, y no como en el mes de febrero-marzo, que el presidente todavía mencionaba que había que abrazarse y que había que hacer convivencia en todo, ¿no? Esa es la diferencia entonces. Ahora, también mides la calificación de los gobernadores, de las y los gobernadores, Sergio Zaragoza. Es correcto. En los primeros 5 lugares, que básicamente son los que públicamente se mencionan, está en primer lugar el gobernador de Yucatán con 73% de aprobación por parte de los yucatecos, que es Mauricio Vila. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con 77% de aprobación, Quirino Ordaz Coppel con 65%, en cuarto lugar la gobernadora de Sonora con un 74% de aprobación por parte de los sonorenses, y en quinto lugar el gobernador de Guanajuato. Es muy importante que esta tabla en los primeros 10 lugares prácticamente está tomada por gobernadores del PAN y del PRI,
que son los que de alguna forma tienen mejor calificación, incluso muchos de ellos por encima de la misma calificación del presidente de 50.4%, están mejor calificados, básicamente alrededor de 20 gobernadores están por encima del presidente. El único gobernador que está por encima del presidente Morena es Rutilio Escandón de Chiapas, con 51.9. Los demás, el gobernador de Morena peor calificado es Miguel Barbosa, con solamente 29% de aprobación por parte de los poblanos, y el que está al fondo de la tabla es el gobernador Cuauhtémoc Blanco del estado de Morelos con 20%. Cuauhtémoc Blanco, bueno, como gobernador entonces ha resultado muy buen goleador en lugar de ser gobernador. Y finalmente, Sergio Zaragoza, una pregunta más respecto al COVID a los mexicanos. Bueno, en cuanto al COVID se hacen algunas preguntas, muchas de ellas se podrían hacer preguntas de validación, que nos dan resultados bastante interesantes en la encuesta. Por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas si habían tenido síntomas o habían sentido algo con respecto al COVID, alrededor del 4% de la población o el 4% de los encuestados nos dan ese dato de que ellos tuvieron algún síntoma o sufrieron de COVID. Si esto lo extrapolamos a la población mexicana, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. Y si ese dato lo comparamos con el dato de el programa Centinela, que decía López-Gatell que los números tenían que multiplicarse entre 25 o 30 veces lo que estaba dando, pues más o menos da la misma cifra, ahora sí que muy pegada a lo que está diciendo la gente en cuanto al porcentaje de personas que se han enfermado. Los gobernadores también medimos qué gobernadores están manejando mejor la crisis del COVID. Aquí tú mencionabas el gobernador de Michoacán, que ya iba a abrir los cines y todo eso, pues precisamente es el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán, que tiene la mejor calificación en cuanto a manejo de crisis del COVID, con 85.7% de aprobación en el manejo de la crisis del COVID. Le sigue Mauricio Vila con 82%. En tercer lugar, prácticamente en empate con el gobernador de Nayarit, la gobernadora de Sonora, y en quinto lugar el Pancho Domínguez de Querétaro. Y otra, en cuanto a partidos políticos, pues bueno, prácticamente el PRD se lleva, que es el único gobernador por el manejo del COVID, y hay una pregunta en cuanto a la evaluación del presidente, así como tenemos gobernadores que están por encima de los 70 en aprobación de manejo de COVID, el presidente aquí sí está reprobado. En términos generales, el 47.6% de la población dice que el presidente ha tenido un manejo de crisis pésimo o malo, frente a un 43% que dice que excelente o bueno. Esto de alguna forma manteniéndose a más o menos a la medición del mes pasado. Cuando le preguntamos a los encuestados si el gobierno está actuando de manera correcta o de cómo está actuando, 46.4% de los encuestados dice que de manera insuficiente, 42.9% que adecuada y un 8.9% dice que de manera exagerada. Esto también, cuando le preguntamos a los encuestados qué tanto confían en el presidente López Obrador y su gobierno frente a la crisis del COVID, el 51.2% dice que poco o nada, lo cual también nos lleva a la situación de los números, que dicen que sí, los números que está reportando el gobierno, ¿cómo los consideran? El 60.4% de los encuestados, que es un número bastante alto, dice que hay más infectados que los que está reportando el gobierno. 26.9% dice que el número representa la cantidad de infectados, y 12.7% dice que hay menos infectados que los que están reportando. Bien. Entonces, estos son los hallazgos básicamente en cuanto a la situación de COVID. El 83% de los encuestados dice que alguien directamente de la familia ha tenido síntomas. Como te decía, el 4% de los que contestaron la encuesta han dicho que han tenido síntomas de COVID, y desde un 77% de los encuestados dicen que conocen a alguien que ha sido afectado en su ingreso, o sea, en su economía, por la cuestión del coronavirus. De todas maneras, yo detecto a un pueblo mexicano cada vez más informado, Sergio. Pues muchísimas gracias por compartirnos estos resultados de México Elige, y con el favor de Dios esperamos los de junio, Sergio.
el próximo mes, Dios mediante, que estamos contigo. Que te vaya muy bien, gracias de nuevo. Igualmente, Max. Hasta luego. Hago una nueva pausa, si regreso, hay más noticias.